Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco inaugura la Jornada Mundial de los Pobres en la Basílica de San Juan de Letrán. Y recibe al líder de la Iglesia Anglicana en el Vaticano. Solicita a los matrimonios cristianos convertir su casa en iglesia doméstica. El Papa Francisco afirma: la resurrección después de la muerte se basa en la fidelidad a Dios. Y también pide que la sociedad integre a los presos que han cumplido su pena. Y agradeció a la organización evangélica su ayuda a los pobres de Roma. Las puertas están abiertas para dialogar con López Obrador, afirman obispos de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano alienta a rezar por la paz en México. México vive una violencia feroz, lamentan obispos. Y por último, Iglesia que custodia astillas de la Cruz de Jesús en Chile sufre incendio. Usted quedará bien informado de estas noticias y otras más hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. Buen día, les saludamos con afecto, como cada semana, en estos servicios informativos de Ver y Creer. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi querido y amable público que nos escucha? Un saludo desde aquí, desde la cabina de su amiga Marisa. Vamos a informar ahora de acontecimientos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que Francisco se desplazó el pasado sábado a la Basílica de San Juan de Letrán y rezó frente al sagrario situado junto a la lápida conmemorativa en honor a las víctimas de la pobreza, dando así comienzo de forma oficial a la Jornada Mundial de los Pobres. Tras esos momentos de oración, el pontífice celebró la Santa Misa con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma, de la que el Papa es obispo. El Papa recibió el miércoles 13 de noviembre en el Vaticano al líder de la Iglesia Anglicana y arzobispo de Canterbury, Justin Welby. En el encuentro, ambos líderes dialogaron sobre la condición de los cristianos en el mundo y sobre algunas situaciones de crisis internacional, en particular la dolorosa realidad por la que pasa Sudán del Sur, país afectado por un grave conflicto interno en África, señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano. Al concluir la reunión, ambos líderes acordaron que si la situación política en el país permite constituir un gobierno transitorio de unidad nacional en los próximos 100 días, al concluir el paso del acuerdo firmado en los últimos días en Uganda, es su intención viajar juntos en una visita a Sudán del Sur. El Papa Francisco animó a los matrimonios cristianos a seguir el ejemplo de Áquila y Priscila y convertir sus casas en iglesias domésticas al servicio de la comunidad y de los más necesitados. En su catequesis pronunciada el miércoles durante la audiencia general, Francisco habló de los discípulos Áquila y Priscila que recibieron a San Pablo en Corinto, donde llegó el apóstol tras su estancia en Atenas. Estos cónyuges demostraron tener un corazón lleno de la fe de Dios y generoso hacia los demás, capaz de hacer espacio a quien experimenta la condición de forastero. Esta sensibilidad les llevó a salir de sí mismos para practicar el arte cristiano de la hospitalidad y abrir las puertas de su casa para acoger al apóstol Pablo, afirmó Francisco.
El Papa Francisco explicó que la resurrección se basa internamente en la fidelidad de Dios, que es el Dios de la vida, y subrayó las palabras de Jesús en las que recordaba que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En la reflexión previa al rezo del Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre profundizó en el significado del Evangelio del domingo, en la que se nos ofrece una estupenda enseñanza de Jesús sobre la resurrección de los muertos que viene muy bien en este mes de noviembre, en el que rezamos de modo particular por los difuntos. En más del Papa le informó que pidió diálogo a los líderes de Sudán del Sur, país africano inmerso en un conflicto civil desde que alcanzó la independencia de su vecino Sudán en 2011 y que está previsto que el pontífice visite en 2020, aunque la fecha aún está sin determinar. Dirijo un pensamiento especial a mi querido pueblo de Sudán del Sur que deberé visitar este año próximo, con el recuerdo todavía vivo del retiro espiritual para las autoridades del país que se desarrolló en el Vaticano en abril. Deseo renovar mi invitación a todos los actores del proceso político nacional a buscar aquello que los une y superar aquello que divide en espíritu de verdadera fraternidad. El Santo Padre lamentó la situación de muchos presos en las cárceles y pidió un mayor esfuerzo a la sociedad para facilitar su integración una vez que han cumplido sus penas. En un discurso que pronunció en el Vaticano ante los participantes en el Encuentro Internacional para Responsables Regionales y Nacionales de la Pastoral Penitenciaria, promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Santo Padre recordó que es toda la Iglesia, en fidelidad a la misión recibida de Cristo, la que está llamada a actuar permanentemente la misericordia de Dios en favor de los más vulnerables y desamparados, en quienes está presente Jesús mismo. El Papa Francisco agradeció a Organización Evangélica su ayuda a los pobres de Roma. Como obispo de Roma deseo agradecer al Ejército de Salvación por lo que está haciendo en esta ciudad en favor de las personas sin hogar y por los marginados de la capital italiana, dijo, y también agradeció a los miembros del Ejército de Salvación, a los que recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano por su amplia implicación en la lucha contra la trata de seres humanos y otras formas actuales de esclavitud. Dios bendiga, dijo el Papa, este compromiso de ustedes. Francisco destacó la importancia de la interpretación musical en el desarrollo de la comunidad cristiana y señaló que la música puede ayudar al cristiano a acercarse a la Biblia. El Santo Padre realizó esta reflexión en el discurso que pronunció ante los participantes del Tercer Congreso Internacional Iglesia y Música, que se celebró el sábado 9 de noviembre en Roma. El intérprete musical, dijo el Papa, está llamado a desarrollar su sensibilidad propia, su genio siempre al servicio del arte, que restaura el espíritu humano y al servicio de la comunidad, especialmente si cumple un ministerio litúrgico. En Noticias de África le informo que el coordinador de Life Runners África, el laico dominico Sebastián Mahfoud, denunció que la agenda abortista avanza en el continente, lo que representa un desafío para el movimiento Provida, sobre todo de cara a la 25ª Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo, donde se promoverá el acceso universal a los derechos sexuales y de salud reproductiva. Fundado por el Dr. Pat Castell en 2006, después de un encuentro con el Padre Pío, el movimiento Life Runners promueve los derechos de los no nacidos mediante la organización de carreras de relevos y maratones para crear conciencia contra el aborto. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al padre Mauro Gisaura, sacerdote que fue duramente atacado por la extrema izquierda en Argentina a principios de este año. La oficina de prensa del Vaticano solo informó del encuentro y no dio detalles del mismo. A principios de este año, el sacerdote fue duramente atacado por sectores de extrema izquierda que solicitaron su retiro tras la decisión de cubrir en un templo algunas imágenes como la del padre Carlos Mujica,
un referente de la teología de la liberación y miembro del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. En una noticia procedente de Polonia y en información que un servidor ha dado en varias ocasiones durante los cursos del Evangelio de San Marcos, le confirmo una triste noticia. El equipo de expertos en bioética de la Conferencia Episcopal de Polonia se pronunció sobre la creación de híbridos humano-animales y expresó que la manipulación que pueda socavar los valores fundamentales de la dignidad y la vida humana no pueden ser aceptados. La opinión del equipo de expertos de la Conferencia Episcopal Polaca fue presentada como respuesta a la creación de híbridos humano-animales anunciado a fines de julio por el equipo Hiromitsu Nakauchi de la Universidad de Tokio, Japón, y la Universidad de Stanford de California en los Estados Unidos. La famosa ciudad italiana de Venecia ha sufrido la más grave inundación desde 1966, con un nivel de agua que llegó hasta 1.87 metros de altura y que ha dejado al menos un fallecido y ha afectado varias iglesias, como la emblemática Basílica de San Marcos. Los medios internacionales informaron que las escuelas han cerrado, muchas casas y algunos hoteles han sido afectados. Se trata de una devastación apocalíptica, dijo el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia. El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, escribió en su cuenta de Twitter que se produjeron ingentes daños con agua de mar. Esto no es agua dulce. Venecia está de rodillas. La Basílica de San Marcos ha sufrido graves daños, así como toda la ciudad y las islas, indicó luego en una declaración. Hasta aquí el recuento de los acontecimientos ocurridos en Europa y en la sede apostólica. Usted ha quedado bien informado. Ahora es momento de hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español que dijo el Papa Francisco en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina, florecieron las Domus Ecclesiae, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo.
se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, vestidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de ir a nuestro corte, pero regresamos con lo acontecido en la semana en América y México, así que no se vaya de El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Vamos ahora a conocer los acontecimientos, las noticias ocurridas en el continente americano y también acontecimientos generados en México. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, aseguró recientemente que en la Iglesia las puertas están siempre abiertas para un diálogo con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, Monseñor Cabrera López adelantó algunos detalles sobre su 108 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano que se celebra esta semana y explicó que en el evento no participarán autoridades civiles. En más de los obispos de México le informó que la Conferencia del Episcopado Mexicano alentó a los fieles a rezar la oración por la paz en medio de la ola de violencia que vive el país. A través de sus redes sociales, la Conferencia Episcopal de México compartió el texto de la oración, al tiempo que recordó que la violencia y la maldad no son parte del proyecto de Dios. Confiamos en el esfuerzo solidario de todos y en el auxilio de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, expresaron los obispos mexicanos. En conferencia de prensa, Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lamentó que México vive actualmente una violencia feroz. El presidente de la SEM señaló que en la próxima 108 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se celebrará esta semana, los obispos abordarán el problema de la inseguridad que se vive en México, así como la pobreza creciente de México, que esa no parece ser que vaya al menos de modo inmediato a la baja. En información procedente de Chile, le damos a conocer que el administrador apostólico de Santiago, Monseñor Celestino Aoz, expresó su absoluto rechazo al saqueo ocurrido en la parroquia de la Asunción en la ciudad de Santiago. Nuestra Iglesia Católica de la parroquia de la Asunción fue saqueada por la tarde, sacadas sus bancas y otras pertenencias para ser quemadas. Las paredes fueron rayadas con consignas e insultos. Las imágenes sagradas fueron destrozadas, lamentó el prelado en un
un videomensaje difundido por la Dirección de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago. Los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena se solidarizaron con el administrador apostólico de Santiago, Monseñor Celestino Aos, tras el saqueo perpetrado el pasado 8 de noviembre en la Iglesia de la Asunción. Solidarizamos con el administrador apostólico Monseñor Celestino Aos y con todos los fieles de la Arquidiócesis de Santiago con motivo del saqueo y la profanación de la parroquia de la Asunción de María. Lo mismo con las comunidades y pastores de otros templos y recintos de diversos cultos que han sido atacados en distintas ciudades, indicaron los obispos en un comunicado publicado en su sitio web. En más noticias, en medio de las manifestaciones que se desarrollan en Santiago de Chile, el pasado 12 de noviembre se registró un incendio en la parroquia de la Veracruz. Los bomberos llegaron a la iglesia ubicada en el barrio Lastarria, mientras ardía desde su interior emanando humo hacia el techo. Al intentar ingresar por la puerta principal para apagar el fuego, no tuvieron éxito ya que estaba trabada por dentro. La iglesia incendiada se suma a otras 5 iglesias gravemente atacadas desde que se iniciaron las manifestaciones en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. La policía de Nueva York anunció que capturó a un sujeto acusado de vandalizar el domingo 3 de noviembre una iglesia en Williamsburg, barrio del distrito neoyorquino de Brooklyn en los Estados Unidos. Michael Gore Gratowski, de 34 años, fue acusado de crimen de odio porque supuestamente arrancó plantas en las afueras de la parroquia Our Lady of Carmel, las arrojó contra la puerta y luego derribó y dañó una estatua de aproximadamente $5,000. En más noticias de México, le informo que al iniciar la 108ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano el 11 de noviembre pasado, Monseñor Rogelio Cabrera López, su presidente, alentó a realizar una pastoral proactiva y no de confrontación permanente. Reflexionando sobre el proyecto global de pastoral 2031-2033 aprobado por la Conferencia del Episcopado Mexicano en 2018, Monseñor Cabrera señaló que este importante documento nos pide replantear nuestros esquemas de evangelización para el ser humano concreto a quien estamos llamados a servir. El ser humano de hoy ha transformado profundamente su manera de pensar, percibir y vivir la relación con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, indicó Monseñor Rogelio Cabrera. Los obispos de Estados Unidos, reunidos en asamblea plenaria en Baltimore, eligieron por primera vez a un inmigrante mexicano como nuevo presidente del episcopado, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, quien servía como vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Fue elegido nuevo presidente del organismo para los próximos 3 años. La elección como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos es un honor, no solo para mí, sino para la Arquidiócesis de Los Ángeles y para cada latino en el país. Prometo servir con dedicación y amor y siempre tratar de seguir a Jesucristo y buscar cumplir su voluntad para la Iglesia aquí en Estados Unidos, escribió Monseñor Gómez en una publicación en su cuenta de Facebook. En más noticias de los Estados Unidos, le damos a conocer que la diócesis de Gallup optó por dejar de usar el servicio de la empresa Zoom Video Communications para realizar videoconferencias y presentaciones en línea debido a que la compañía apoya el aborto. Eric Yuan, fundador y presidente de Zoom, fue uno de los 187 ejecutivos que firmó una carta que apareció el pasado 10 de junio en un anuncio a página completa en el periódico The New York Times, criticando las restricciones al aborto aprobadas por legislaturas estatales.
Esto fue lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Y hasta aquí también terminan las noticias. Ahora es momento de escuchar tu editorial, Roberto, que esta semana nos vas a hablar de las sandalias del Santísimo Salvador en la saga de las reliquias de Jesús, María y José. Así es, una de estas reliquias son las sandalias de Jesús. Pues escuchémoslo a continuación. San Juan Bautista dijo, refiriéndose al Señor, no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. En su caminar Jesús parecía no andar. Los hombres no pisan la tierra de ese modo, de tan armoniosa manera, con pasos que parecían amarse entre sí. Recorrió valles alfombrados de florecillas, caminó hacia las montañas desde las que habló a la planicie, y a las aguas del mar las convirtió en un sendero sobre el que nunca había caminado hombre alguno. Las sandalias que envolvieron sus pies dan cuenta del camino que recorrió quien a sí mismo se hizo camino, tal como él mismo expresó con sus inolvidables palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, medita en la expresión del Bautista que manifiesta su indignidad con respecto a Jesús y que pone como referencia la correa de sus sandalias. Juan afirma el poco valor de su propio bautismo y les hace ver que no tiene más finalidad que llevarlos al arrepentimiento. Por eso no se llama bautismo de perdón, sino de arrepentimiento. Y luego pone el bautismo de Cristo lleno de dones inefables, como si les dijera: no porque me oigan decir que viene después de mí, tienen que despreciarle como quien llega el segundo. No, miren la virtud de la dádiva que les hace y verán claramente que nada especial, nada grande he dicho al afirmarles que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y si les he hablado de que Él es más fuerte que yo, no piensen que trato de hacer una comparación. En realidad, yo no merezco contarme entre sus siervos, ni siquiera entre sus ínfimos esclavos, ni desempeñar la parte más humilde de su servicio. Por eso no habló simplemente de su sandalia, sino de la correa de su sandalia, lo que le parecía el último extremo a que se podía llegar. La reliquia de las sandalias de Jesús consiste en unos fragmentos de las sandalias originales que fueron integradas en el interior de unas finas pantuflas más recientes en el tiempo del siglo VIII, como lo asegura el documento que da fe de su autenticidad con las palabras partículas de las sandalias del Santísimo Salvador. Este calzado que incorpora las partículas de las originales sandalias de Jesús está constituido por 2 pantuflas arabescas adornadas en oro y por su par de suelas de cuero decoradas con un árbol de la vida cuyas hojas son de oro. Esta reliquia se analizó por la ciencia y sus resultados se dieron a conocer en abril de 2011 en Argentoal, Francia, por el científico genetista Gérard Lucot, quien informó que se encontraron trozos de cuero y de cordones que tras un primer análisis químico revelaron la presencia de minerales de silicato, incluidos montmorillonita, feldespato, silicato de magnesio, sulfato de calcio y óxido de hierro, característicos de regiones áridas y desérticas, y que un segundo análisis mostró rastros de titanio, un elemento conocido como tierra roja en los alrededores de Jerusalén. Los estudios determinaron que las sandalias son originarias de Jerusalén y procedentes del siglo I, como se publicó en un artículo del historiador Michael Hesemann en Vatican Magazine en marzo de 2012 y por el genetista Gérard Lucot en las actas Las Sandalias de Cristo. Las sandalias se veneran dentro de un relicario en la Basílica Pontificia del Santísimo Salvador en Prüm, Alemania, cerca de la frontera con Luxemburgo. Basílica que originalmente fue la capilla de una gran abadía benedictina y que hoy es la parroquia de la ciudad. La reliquia llegó a Prüm, como refiere el historiador Michael Hesemann, gracias a una donación del Papa Zacarías, gran promotor de la evangelización de Alemania, a través de San Bonifacio, y del reino franco, pues coronó al rey Pipino III el Breve, quien fue padre de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio.
En el último año de su pontificado, el Papa Zacarías obsequió las sandalias de Jesús al rey Pipino, quien la confió a los monjes benedictinos de la abadía de Prum, fundada por su abuela Bertrada la Vieja, y en cuanto llegó la reliquia en el año 725, la abadía se convirtió en escuela monástica de altos conocimientos científicos y formadora de la nobleza, y la capilla benedictina pasó a ser la Basílica del Santísimo Salvador. Tras el cierre de la abadía en 1794, el interés por la basílica decayó durante el siglo XIX y ya para el siglo XX, tristemente, el mundo se había olvidado de las sandalias de Jesús. Pues ahora ya conocemos las sandalias del Santísimo Salvador. Muchas gracias, Roberto. Siempre es muy bonito e interesante saber dónde se encuentran las reliquias y saber que pues todavía existen, ¿verdad? Sí, y descubrirlas, ¿no? Sí. Y cómo nos relacionan estas reliquias con los acontecimientos de nuestra fe. Sí, qué padre, qué bueno que sí las rescataron. Imagínate si no. Qué bueno. Ah, sí, gracias a Dios. Y está ya por publicarse el nuevo libro, Sí. Las Reliquias de Jesús, María y José, ahora para diciembre. Ay, qué bueno. Un Va a haber- buen regalo de Navidad. ¿Cómo no? Sí. Va a haber bofetadas para hacerse de un libro. Los Sí. niños todos le van a pedir a los reyes, tráiganme ese Ándale. libro. Al niño Jesús. Sí, claro. Tráeme el libro de tus Trae. reliquias. Bueno, hagamos una pausa comercial, pero regresamos con una entrevista al padre Efrén Bañeño, donde nos va a hablar de los mártires mexicanos y el Padre Pro. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ya estamos en el estudio junto con Fray Efrén Bañeño. Él es sacerdote franciscano y es historiador de la Orden de Frailes Menores, y hablaremos hoy sobre los mártires mexicanos y sobre el padre Miguel Agustín Pro. Bienvenido, Fray Efrén Bañeño. Qué gusto estar con un hermano de San Felipe de Jesús. Muchas gracias, Roberto. Gracias. También para mí es mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y para mí es un honor que esté aquí, y le aseguro que para mi público va a ser de gran ilustración. ¿Qué nos deja San Felipe a casi, 500, 400 y a unos años más de su martirio? Yo creo que nos deja una enseñanza importantísima sobre todo para los jóvenes, ¿sí? Como ya se veía en sus breves rasgos biográficos que presentaste, veo la figura muy semejante a la de Francisco, Ah, sí. a la de San Francisco, porque exactamente Francisco también sus primeros años es Un destrampado. Comerciante, Un juniorzazo, un diríamos juniorzazo hoy. de ese tiempo, exactamente. Felipe también. Felipe también. En esto coincidió con el fundador, pero lo más importante es que también coincidió en el hecho de que llega el momento en el que se ponen a pensar: ¿y mi vida qué va a ser de aquí en adelante? ¿Voy a seguir en este tren de vida, de despilfarros, de andar por aquí, por allá, sin ton ni son? ¿Qué le voy a hacer de mi vida? Oiga, Francisco se la pasaba muy bien ahí en Asís, pero Felipe
se la pasaba muy bien en México y luego en Filipinas, Sí, en sí, Manila, ¿no? Y era el hijo del dueño Claro. allí. Se ha de haber puesto una super fiesta allí en Filipinas, No, ¿no? de hecho, los cronistas dicen que llega a la ciudad con cartas de recomendación de su papá para los principales comerciantes de la región. Inmediatamente entra en relación con la gente más importante, más acaudalada también. Y entonces es esto que dices, una vida de todo De excesos. y de todo tipo de excesos. Y tocó fondo. Podríamos O sea, decir. su conciencia tocó fondo. Exacto, sí, su conciencia es lo que le pasó a Francisco. Francisco, aunque claro, como tú dices, ¿verdad? La ciudad muy pequeña, así, tú la conoces, muy pequeña, y en ese tiempo Es pequeña ahora. es pequeña. Entonces su mundo no era tan grande. Con todo y esto, vaya, vivió y lo vivió intensamente. Felipe, en una ciudad tan grande, lo vivió al triple que Francisco. Pero los dos exactamente tocan fondo en su conciencia y se hacen un alto. Bueno, ¿y qué va a ser de mi vida? Todo eso, todo lo que viene en los años que vengan, serán así. Y va a pasar exactamente lo mismo que Francisco. Francisco, después de algunos trancazos que se llevó en la vida, comienza a pensar diferente. Y salía, dicen los biógrafos, de la ciudad, pasaba las murallas, se iba a caminar y pensaba, y pasaba por alguna iglesita, San Damián, se metía un rato, oraba, volvía a salir, encontraba algunas cuevas que todavía se pueden ver en las afueras de Asís, se metía, pensaba, oraba. ¿Qué es lo que quiere en adelante? Y lo mismo dice también los biógrafos, los hermanos de Felipe, después de este tiempo en el que da bola a la hilacha, decimos aquí. También llega ese momento en el que busca el silencio, busca la tranquilidad, y es donde da con el convento de Santa María de los Ángeles, de Manila. En Manila. En Manila. Convento de ustedes, franciscanos. Sí, de franciscanos. Santa María de los Ángeles. Y entonces que toca la puerta. Toca y la llega puerta y- y a él le quedó Ayúdenme. quedó muy impactado él, porque hay que aclarar que este convento de Santa María de los Ángeles de Manila pertenece a los descalzos. Brevemente, para que entendamos un poco. La segunda mitad del siglo XV, en la orden franciscana, estaba ya dividida en dos, que eran los conventuales y los observantes, que se llamaban en ese tiempo. 1517, el Papa León X dice, creo que su intención de él primero era juntarlos, pero después dice, no, mejor, esto va a funcionar mejor si cada quien por su lado y con su ministro general. Así que, pero los observantes, que siempre hemos sido muy inquietos. Ahora los frailes menores. Eran los OFM, exactamente. Había cuatro, por lo menos estos tres grupos grandes. Estaban los recoletos en Francia, estaban los reformados en Italia y estaban los descalzos en España. Todos frailes, todos OFM. Pero cada uno tenía aparte sus constituciones, aparte de la misma regla sus constituciones. Y los descalzos era bastante rígida la disciplina. De allí es Pedro de Alcántara, maestro de Santa Teresa. Claro, confesor. Sí. Que dice ella cuando lo conoció, dice, nos conocimos por experiencia, no por sabiduría. Exacto. Y entonces lo que hace Felipe, va a tocar la puerta del convento de Santa María de los Ángeles de Manila y quedó como sobrecogido. Es decir, ¿por qué? Porque aquellos hermanos, la disciplina era rigurosa. El cronista dice, el convento era de tablas, no era una casa común y corriente, muy pobre, solo lo que sí no faltaba era el arroz, todo aquel rumbo, pero esto a Felipe le impactó muchísimo. O sea, fue un cambio contundente, total. Sí. Ahora está de moda el término intolerancia, ¿no? Y creo que todo el mundo está de acuerdo en rechazar la intolerancia. Pero con la libertad de creer que tenemos, está este otro término que es martirio. Sí. El primero es Jesucristo. Sí. Hecho mártir por los suyos, ¿no? Sí, por sí. odio a lo que él dice, por odio a predicar a un Dios en quien no querían creer. Lo hacen pedazos.
Lo descarnan con el flagrum romano, lo crucifican. Sí. Luego se siguen con San Esteban, con San Pedro, con San Pablo, con San Andrés, con San todos, ¿no? Y viene el siglo III y las persecuciones y miles de cristianos. Y 2000 años y esto no para. Sí. Otro ejemplo tengo, el gobierno chino comunista Sí. contra los pobrecitos monjes tibetanos, ¿no? Sí. O sea, es una constante, padre. Yo creo, Roberto, que esto va a ser muy difícil, si se quisiera emplear este término, de erradicar de nosotros los seres humanos. Porque en mayor o menor medida siempre va a estar allí presente. Y tal vez no tanto porque nosotros queramos en el fondo. Yo creo que, como te decía, es parte, pienso que es parte, por lo menos así lo creo yo desde el punto de vista de la fe, desde nuestra condición humana, que se va a manifestar de muchas maneras, y una es esta. Yo creo que es la manifestación más concreta, pero también la manifestación más, por darle un término, más dañina con respecto a los demás de esta nuestra condición humana. Mire, en la Carta de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas está reconocido como un derecho universal la libertad religiosa, ¿no? Sí. Pareciera como si estamos reconociendo lo obvio. Pues ahí está. Pues todavía hay naciones que persiguen por creer. En México no se reconoce la libertad religiosa todavía. No, 100% no. Pero mire qué cosa provocó Felipe de Jesús. Se convierte todo Nagasaki y luego Hiroshima, ¿no? Sí. ¿No relaciona usted los bombardeos nucleares sobre estas dos ciudades por haber sido las únicas dos ciudades cristianas de Japón? No tiene relación. De hecho, por allí en las crónicas de los descalzos, precisamente, aparece una especie como de, no la llamaría yo maldición, sino Japón, lo que te espera por haber despreciado la justicia, por haber despreciado la bondad. Ponen estas palabras en bocas de algunos frailes, tampoco no así en concreto, pero yo creo que algo hay de esto, ¿no? Es decir, porque en el fondo está bien, se sacrifica, se martiriza, para utilizar el programa, a la persona, pero en el fondo tratas tú de darle muerte a algo más que está atrás de esa persona. Es decir, al amor, a la justicia, a todo aquello que es lo que movió a aquella persona llena de amor, de justicia, de verdad. Si no, sería, yo diría, casi hasta imposible que logre soportar el martirio si no estás lleno de amor y de justicia y de todo aquello que es el Señor en el que tú crees. Miren lo que le estoy planteando. A Taiko-sama se le salió el tiro por la culata. O sea, Taiko-sama dice, voy a encruzar a estos frailes así como mataron a su líder, a Jesús, para darle una gran lección a todos, ¿no? Pues se convierte en Nagasaki. Entonces se le revirtió. A ver, ahora pasan los años, pasan los siglos. Avientan las bombas nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima. La pregunta, don Efren, digo, yo sé, vamos, tal vez lo pongo en aprietos por algo que usted no conoce, pero es algo que yo supongo. ¿No se habrá pensado, vamos a arrojar las bombas sobre Japón, claro, para detener a los japoneses, pero sobre las ciudades cristianas? O sea, como un odio a la fe, ¿no? Que mueran los católicos de Japón. Y entonces esto pudiera implicar otro martirio. Un martirio de millares de seres humanos. Pues yo creo que sí, aquí, como tú dices, se llegara a tener la certeza de que efectivamente hubo esta intención. Entonces está la otra parte que se dice del martirio, lo que presentaste. Es decir, está el que lo sufre, pero también se da el martirio cuando el otro, por odio, te mata. Yo pienso mucho, Fray Efren, esas bombas atómicas sobre la población civil venían cargadas de odio. En el fondo, una acción como esta, o cualquier otra acción violenta, aunque no sea de esta magnitud, pero siempre está cargada de mucha violencia.
de mucho rencor, de odio, de todas estas cosas que efectivamente no te dan vida, sino al contrario, te dan y te provocan la muerte. Mire, ¿sabe usted quién fue un testigo presencial del martirio del padre Pro? Aunque parezca mentira, y en un documento él mismo lo narra de su puño y letra, Agustín Lara. Agustín Lara estaba detenido en esos separos de la policía que estuvieron donde ahora está la Lotería Nacional, porque en una redada lo capturaron porque estaba en misa en una de las casas, y como estaba prohibido celebrar misa en casas, y se lo llevaron allí, y narra Agustín Lara que el padre Pro le prestó su cobija. Y luego dice, lo sacaron al patio, fue horrible, los balazos ahogaron nuestros gritos. Así lo escribe Agustín Lara, ¿no? Entonces estos verdugos nunca calculan por dónde se va a saber. Otro martirzazo del que un día hablaremos, un niñito de 14 años, José Sánchez del Río, le cercenaron las plantas de los pies en Zaguayo, Michoacán, y él gritaba, ¡viva Cristo Rey! Denos una gran conclusión, padre Efrén. Los mártires, el martirio, ¿qué nos dejan? Como tú sabes, el martirio es la prueba máxima, ¿no?, que tú puedes pasar, y el que más te acerca y te asemeja a Jesús. Por eso es que los mártires en los primeros años de la iglesia eran, por así decirlo, los más venerados. ¿Por qué? Hay mucha diferencia en que tú mueras en cama o en el hospital, acompañado de los que quieres, a que mueras como Jesús, abandonado, escarnecido, odiado. Y por eso es precisamente que los mártires, desde los primeros años, son las figuras más veneradas, por esa cercanía tan grande que tienen en su muerte con respecto a Jesús. Y en esto que hemos visto hoy, el martirio de San Felipe, el del padre Pro, yo creo que queda de manifiesto esto. Es decir, se puede llegar hasta esto cuando hay un gran impulso que te mueva a llegar hasta allá. ¿Qué es? En Felipe, este amor tan grande que lo movió, primeramente de una manera en donde no, pero después, pudiendo él liberarse, porque tú sabes que por su condición de náufrago hubiera podido muy bien librarse, pero él no quiso. Él ya estaba decidido que iba a dar su vida por Jesús. Claro, con la fuerza del Espíritu, indudablemente. Pero si de él después pasamos a Padre Pro, es lo mismo. Es decir, es todo esto que los impulsa, que los mueve, y que llega el momento en el que ellos se entregan, se ponen en manos, como Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, que fue lo que dijo también el primer mártir cristiano. Y ellos también, de una u otra forma. Agustín, viva Cristo Rey. Felipe, seguramente una oración también. Pero es esa actitud de Jesús. Él murió, Jesús. Sí, Jesús. Exacto. Entonces, ve, pero te viene a manifestar exactamente eso, el culmen de toda una vida. Pero de una vida que, si bien como todas las vidas de nosotros no son perfectas al 100%, la de ninguno es perfecta, solamente la de Jesús. Pero cuando encuentran la razón de ser de su vida, cuando encuentran aquello que le da verdadero sentido a todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, entonces hay una disponibilidad a lo que venga. No importa si es el martirio así de un tajo como Pablo, la cabeza, no es como este más doloroso de atravesarle las lanzas a Felipe, o el fusilamiento, saetearlo, o a Pro, los balazos. Pero esto ya para ellos ya viene siendo, diríamos, secundario. ¿Por qué? Porque ya se han dejado en manos de Dios. El niñito que comentaba José Sánchez del Río, dice, te voy a matar, le dice el verdugo, y le responde, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. 14 años, padre. ¿Y qué me dice de una gran terciaria franciscana? Sí, María de la Luz Camacho, ¿no? Coyoacán, sí. En la iglesia de San Juan Bautista, abre los brazos, viva Cristo Rey. Sí. Oiga, y su verdugo era nomás Garrido Canaval. ¡Qué barbaridad! Son muchas las figuras, ¿sí? Pero aquí lo que me interesa a mí es cómo este santo, en plena juventud, esto es lo maravilloso, ¿sí? Cuando todo el mundo hace planes para el futuro, para todos los años que pueda vivir, en pleno vigor, con todas sus facultades, con toda una vida por delante, dice, no, esta es la vida.
Esta es la vida, Jesús. Y así muere. Gracias, Padre. Felipe de Jesús, su casa natal era, ¿dónde es? 20 de noviembre ahora, ¿no? Sí, de la calle de Tiburcio, que era en ese tiempo que se decía así. Y allí están los datos de su casa. Muchas gracias, Padre Efrén. Siempre mucho tiempo con usted se hace muy poco. Gracias. Mucho gusto de estar con ustedes, Roberto. Gracias. Y hasta aquí la grata entrevista con Fray Efrén Valleño. Le recuerdo que si usted quiere conocer más de estos temas, puede vernos en televisión los domingos a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la noche en el programa Ver y Creer en TV Mexiquense. Y también en el programa El Pulso de la Fe los domingos a las 3:30 de la tarde en el canal ADN 40. Es todo, nos vamos, Marisa, encantado. Gracias, igualmente. A nuestro amable público, Dios le guarde, feliz semana. A nombre de nuestro operador, Roberto Pérez Armenta. Muchas gracias y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.